Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Te doy gracias por la vida de ellos que hoy tomaron la decisión de venir, Señor, a escuchar de tu palabra, a nutrirse de esa palabra, Señor, que va a transformar vidas, que va a cambiar situaciones, que va a cambiar el diario cotidiano, el diario vivir de cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, derrama, Señor, Espíritu Santo, muéstrale a sus corazones y a sus pensamientos, Señor. Entrónate en la vida de cada uno de ellos, Señor. Ellos quieren más de ti, Señor. Ellos quieren más de ti, Señor. Tú eres digno de adorar. Esos están cantando ellos. Tú eres digno de adorar. Cantamos en esta mañana. Tú eres digno de adorar, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios que donde 2 o 3 están reunidos, ahí en medio de ellos estaré yo, dice el Señor. Entonces que en esta mañana el Señor se mueve en medio de nosotros. Quiere hablarnos, quiere ministrarnos, quiere que a veces cambiemos situaciones que por ahí hacemos y hasta no nos damos cuenta de que estamos haciendo mal. Pero el Espíritu Santo en esta mañana nos va a ministrar. Y yo siempre digo que es la verdad que un placer poder compartir la palabra de Dios. Un vasito de agua. Y la verdad que es un placer poder compartir lo que Dios en un momento puso en mi corazón. Y cuando Dios pone en el corazón es porque también me está ministrando a mí, porque también quiere que uno cambie cosas, que uno cambie situaciones. Entonces, en esta mañana vamos a compartir la palabra de Dios en el libro de Lamentaciones. El capítulo 3, el versículo 21 en adelante. Así que lo buscamos en la Biblia, aquellos que trajeron la Biblia. Así que bueno, si lo tienen ahí lo leemos, si no está en la pantalla. Dice el versículo 21, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Dice el 23, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. No se sabe quién escribió el libro de Lamentaciones, se presume que lo escribió el profeta Jeremías, gracias Ramón, que lo escribió el profeta Jeremías, pero lo escribe en un contexto de una situación. Dice el capítulo 1 y 2 habla de una descripción de la desolación de lo que era el pueblo de Israel. Jerusalén había sido tomada por Babilonia y el capítulo 2 habla de desolación, de ruinas, a causa de la desobediencia del pueblo de Israel. Babilonia toma Jerusalén y como cuando tomaban un pueblo, ¿qué hacían? Destruían sus muros, entraban, arrasaban con todo lo que tenía valor, arrasaban con la gente que tenía nivel. Entonces eran llevados cautivos a Babilonia porque eran gente que les servía en Babilonia. Entonces Jeremías habla en un contexto de una desolación, de una ruina. Y dice el capítulo 2 está hablando de eso. El capítulo 3 expresa el dolor personal
que tiene Jeremías a causa de toda esa situación. El capítulo 4 lo compara la gloria pasada con lo que estabas viviendo. ¿Y cuántas veces nosotros comparamos la gloria pasada con lo que hoy vivimos? Si antes, Señor, había hecho un milagro y ahora mirá cómo estoy. Fíjense cómo la palabra es viva y eficaz y sirve para cada momento de nuestra vida. Dice que el capítulo 1 hablaba de desolación, de hambre, de muerte, de ruinas. Y fíjense cómo cuando vemos una película de guerra, ¿vieron cuando invaden una ciudad que está todo roto y empieza a salir el humito? Bueno, yo me imaginaba un Jerusalén así, todo destruido. Y Jeremías recorriendo la ciudad y viendo la desolación. Y habla el capítulo 5 de un lamento colectivo, de que ellos se arrepintieron, pidieron perdón y una restauración de parte de Dios. O sea, se resume el capítulo, los 5 capítulos de Lamentaciones como destrucción, el 1 y 2, como el dolor que expresa el pueblo y Jeremías en el capítulo 3. En el capítulo 4 lo compara con la gloria pasada y el capítulo 5 la restauración. Qué importante cuando nosotros lo comparamos eso con nuestras vidas. Quizás pasamos por esa situación, por desolación, por ruinas. Quizás pasamos o estamos pasando por esa situación. Lo importante de leer la palabra, de saber que Dios nos está hablando, pero que a todo eso siempre hay una salida, siempre hay un mañana. Vemos en el versículo 21 dice la parte primera, dice, esto recapacitaré en mi corazón. Y yo acá veía en estos versículos 4 palabras. Una dice, esto recapacitaré. Y en el diccionario, el significado de recapacitar, dice, es reflexionar detenidamente sobre algo. Reflexionar detenidamente sobre algo. Y Jeremías está diciendo, y esto recapacitaré en mi corazón. ¿Qué está diciendo? Y esto reflexionaré detenidamente sobre algo. Lo importante de recapacitar, de parar y recapacitar en nuestra vida, es de reflexionar sobre algo que estamos viviendo o algo que estamos haciendo. Dice, esto recapacitaré. Ahora, qué importante es parar, como dicen los chicos, paramos la pelota. Parar y recapacitar sobre lo que estamos viviendo. Jeremías lo estaba diciendo en un contexto, háganse a la historia de ese momento. Jeremías lo estaba diciendo en un contexto de ¿qué? De ruinas, de desolación, de que habían vivido una gloria impresionante y hoy estaban pasando ¿por qué? Por penurias, estaban pasando hambre, cautividad. Dice Jeremías, y recapacité esto en mi corazón. Fíjense lo importante de pensar, hermanos, lo que estamos haciendo, de recapacitar, de frenar y decir, ¿agrada a Dios lo que estoy haciendo? ¿Dios quiere esto que yo haga? Y como dice siempre mi señora, le dice a Simón, a mi hijo le dice, Simón, ¿Jesús haría eso? ¿Jesús diría eso? Y él siempre piensa en eso. Dice, Jesús no habría hecho eso. Dice. Bueno, yo soy Simón, dice. Lo importante es de recapacitar, hermanos, en lo que estamos viviendo. Y a veces esperamos otra cosa, pero estamos en medio de la ruina. Y después vamos a ver a causa de qué estuvieron en ruinas ellos. Pero lo importante es de parar. Vivimos en una vorágine del día a día donde no tenemos tiempo a veces ni para pensar. Porque nos levantamos, desayunamos, nos vamos a trabajar, venimos, almorzamos, o a veces no almorzamos, o a veces seguimos hasta la noche. Y no tenemos tiempo de parar. Y no tenemos tiempo de recapacitar. No tenemos tiempo de reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Y el mundo nos lleva, y a veces tomamos decisiones que a veces ni queremos tomar esas decisiones, pero el mundo las toma, y todos lo toman, y todos piensan de esa manera, y nosotros seguimos esa corriente. Es tiempo de frenar, de parar, de recapacitar. El Señor nos manda a eso, ¿a qué? A recapacitar. Dice que Jeremías dijo, recapacité esto en mi corazón. Fíjense que Jeremías dijo, reflexioné detenidamente sobre algo.
porque es lo que dice el diccionario de recapacitar. Cambiamos la palabra recapacitar y dice, el versículo 21 diría, en esto reflexioné detenidamente en mi corazón. Fíjense en lo que está diciendo. Ahora, ¿cuántas veces leímos la Biblia esta parte? Yo la leí un montón de veces. Las misericordias se renuevan cada mañana. Pero Jeremías antes había dicho, recapacité, reflexioné sobre lo que estaba haciendo. Y las misericordias se renuevan, sí, cada mañana. Pero es tiempo de empezar a pensar lo que estamos haciendo. Dice la segunda palabra que me gustó, dice el versículo 22, dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Por la misericordia de Jehová. Perdón, dice, en esto recapacitaré en mi corazón, por tanto esperaré, dice el versículo 21. Tremenda palabra, esperar. Por tanto, esperaré. ¿Y cuántas veces nos cuesta esperar en la vida? Y dice el versículo 25, dice, bueno Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Fíjense que le agrega silencio. Esperar y silencio. Y estamos esperando una respuesta de parte de Dios, pero opinamos, pero le cuestionamos a Dios. Señor, ¿y cuánto hace? Yo con mi esposa hace años que esperamos la respuesta de parte de Dios a una situación. Y nosotros estamos en silencio. Seguimos haciendo la vida, seguimos todo igual. Pero nosotros esperamos la respuesta de parte de Dios hace años, pero en silencio. Lo único que sabemos esa respuesta de parte de Dios es mi esposa y yo. Pero en silencio. Y dice el Señor, esperar. ¿Y cuánto nos cuesta esperar? Yo ayer le comparaba a los chicos en la escuela de vida, porque a veces hasta lo hago. Estamos parados en el semáforo y están pasando los del otro lado. Y ya vemos que el semáforo de él está en amarillo. Listo. Primero movemos. ¿Cuánto nos cuesta esperar? Vamos a la cola del supermercado, nos ponemos acá. Miramos la cola al lado y empiezan a pasar. Llevamos el changuito para allá. No esperamos. No esperamos. Es una cosa que nosotros no esperamos. Y el Señor sabe que a nosotros nos cuesta esperar. ¿Cuántas veces vamos a orar, no sé, por un auto? Quiero comprarme un auto. Oramos por un auto. Salimos acá, damos la vuelta a manzana y ya encontramos y fuimos y lo compramos. Ya está, no esperamos la respuesta de parte de Dios. Ahora, después tenemos una consecuencia capaz. El auto no andaba ni para atrás, a la mañana no me arranca. Señor, ¿esta es la bendición que me mandaste? No, dijo el Señor. ¿Esperaste la respuesta de parte de Dios? No. ¿Cuánto nos cuesta esperar? Y el Señor agrega en el versículo 25, y en silencio, lo que nos cuesta callar. Pero es tiempo de que recapacitemos, de que esperemos y a su vez le agreguemos el silencio. Yo siempre digo, muchas veces el Señor nos ha dado la lengua un poquitito más grande que la capacidad de que entre. Entonces nos queda afuera y siempre estamos hablando. Y siempre estamos hablando. Yo a veces le digo a mis alumnos, el problema es que tenemos la lengua un cachitito más larga de la capacidad que entra dentro de la boca. Entonces siempre tenemos que estar hablando. O cuestionando. ¿Cuántas veces le cuestionamos a Dios? Y sí, Señor, pero me diste esto, pero... Yo me imagino el pueblo de Jerusalén, el pueblo de Israel, cuestionándole la ruina de todo lo que tenían. Y para esto, cuando salieron al desierto dijeron, para esto nos sacaste al desierto, para que muéramos acá. ¿Y cuántas veces nosotros le decimos, para esto me trajiste a la iglesia? Si cuando entré a la iglesia la estoy pasando peor. Porque yo soy una persona que me pasó. Yo estaba en el mundo y estaba todo bien. Empecé la iglesia, mi viejo que le agarró un infarto. Un montón de situaciones. Entonces llegó un punto que yo dije, pero me quedaba afuera. O sea, pero no sabía lo que iba a vivir afuera. Las consecuencias que iba a tener afuera. Pero ¿qué decía el Señor? Esperá. Las veces que los pastores oraron por el novio de Silvia.
Ya no era ni Claudio, era el novio de Silvia. Entonces, pero esperá. Y en silencio. ¿Cuánto nos cuesta, hermano, esperar y en silencio? Dice que el pueblo de Israel tenía que esperar y en silencio. Un pueblo que siempre se quejó. Ahora tienen diferencia ellos con nosotros, unos kilómetros de distancia nada más. Porque cuántas veces nos quejamos de Dios. Cuántas veces nos recapacitamos, seguimos nuestra vida y esperamos una respuesta de parte de Dios. Y a su vez ni en silencio la esperamos. Hermanos, el Señor nos está hablando y nos está diciendo: reflexioná, esperá, y esperá callado, que a su tiempo la respuesta viene de parte de Dios. Dios no es un deudor de nadie. Dios siempre tiene la respuesta. Quizás no sea la respuesta que nosotros esperemos, porque lo que nosotros esperamos no iba a ser de bendición para nosotros, seguramente. El Señor tiene algo mejor para nosotros, que nosotros no lo estamos viendo. No lo estamos viendo. Esto es un partido de fútbol ya terminado para el Señor. Nosotros lo estamos jugando. Él ya vio el resultado. Entonces es tiempo de empezar a esperar y no desesperarse. ¿Vienen tiempos difíciles? Sí. ¿La situación está difícil? Sí. Yo ayer les compartía a los chicos, eran todos adolescentes los que tenía en la escuela de vida. Yo decía: chicos, el mundo para ustedes está más complicado. Pero doy gracias a Dios porque hoy ellos están ahí y no están afuera. Porque hay chicos que afuera se pierden. Hay chicos que afuera están perdidos por las adicciones. Y cuando decimos adicciones, lo primero que pensamos es la droga. Sí, es una de ellas. Pero hay un montón de adicciones afuera. Hoy se está tratando el tema del juego en los adolescentes. El juego. Cuando en nuestra época el casino era algo que, wow, veíamos el casino de Mar del Plata. Hoy los chicos juegan por el celular, apuestan por el celular. Yo daba gracias a Dios por esa juventud que estaba ahí. Yo daba gracias a Dios por los niños que estaban ayer acá. Yo veía niños adorando a Dios como adoramos nosotros, pero con tan solo 5, 6, ¿cuánto tenía? Promedio de 10 años. Qué hermosura ver eso. ¿Saben qué? Ellos nos estaban ministrando a nosotros. Realmente nos ministraban a nosotros. Subió una nena a orar y oraba como el pastor. Niños, ellos esperan. Ellos están en la presencia de Dios. Ellos hasta reflexionan en sus pensamientos. ¿Y cuánto nos cuesta a nosotros, que somos más grandes? ¿Cuánto nos cuesta esperar una respuesta de parte de Dios en el día a día? Qué fácil es enojarse. Qué fácil es echarle las culpas a Dios. Pero Él siempre está. Y Él tiene la mejor respuesta para nuestras vidas. Dice el Salmo 37, y vamos a leerlo. Salmo 37, el versículo 7 dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Los que esperan en Jehová. La Biblia nos habla de esperar. La Biblia nos está hablando de esperar. El Señor nos está hablando de esperar. Dice: los que esperan en Jehová. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Es tiempo de empezar a esperar la respuesta de parte de Dios.
¿Tiempos difíciles? Sí, seguramente. Nadie dice que no. ¿Nos cuesta? Seguro, un montón. Soy uno de los que me cuesta también. Pero espero una respuesta de parte de Dios. Y hasta a veces me enojo, sí, seguramente. Y Dios debe decir, otra vez caprichoso. Pero cuando viene la respuesta de parte de Dios, a uno le tiemblan las piernas. Y lo digo porque han pasado situaciones en mi vida donde vino la respuesta de parte de Dios. Dice, Señor, la verdad no lo merecía. Porque fui caprichoso. Porque me enojé un montón de veces. Pero es tiempo de empezar a esperar. La Biblia dice que los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Es tiempo donde el Señor nos está hablando fuertemente. Nos habló ayer, nos habla la semana pasada, nos habla todos los días. Y en los últimos tiempos yo creo que el Señor nos está hablando cada vez más. Y cosas puntuales. Recapacitar, esperar. Volvete del camino que estás haciendo. Entonces es tiempo de empezar a escuchar la voz de Dios. Hay una historia en la Biblia que una persona podría haber tenido un reinado, un gran reinado. Pero ¿saben qué? No supo esperar. Tenía todo, pero se adelantó a la situación. Dios le había dicho que esperara. Ahora vamos a leer Primera de Samuel, la historia del rey Saúl. Dios le había dicho que esperara, pero él no supo esperar. Y a su vez, lo que pasa siempre. Y yo lo hice por... Vos no llegabas. Dice, vamos a leer Primera de Samuel, versículo 13, del 8 al 14 vamos a leer. Qué mejor ejemplo que yo siempre pongo como ejemplo la historia del rey Saúl. Era una persona que estaba todo dado para tener el reinado. Y a causa de no esperar, su reinado tuvo un fin. Dice el versículo 8, y él esperó 7 días. Ahí venía bien. Él esperó 7 días. Él tenía que esperar 7 días. Dice que él esperó 7 días. Conforme al plazo que Samuel había dicho. Y ahí no marca una coma la Biblia, sino marca un punto y coma. Vieron que en la gramática siempre la coma es seguidito, el punto y coma es una pausa más grande. Y dice, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocaustos y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Misma. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocaustos. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento que Jehová, tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Hermanos, no supo esperar, se apresuró. ¿Y cuántas veces nos apresuramos nosotros? Y Dios tenía algo más grande para vos. Y vemos las situaciones pasar. Y nos quedamos con el lamento. Yo me imagino la tristeza de Saúl. Porque dice que iba a confirmar el reinado para siempre. Ver que otro tomó el reinado de él a causa de no esperar. Fíjense en lo importante que es
esperar una respuesta de parte de Dios, esperar un mandato de Dios, esperar lo que Dios dijo que hicieras, de tener un reinado que se iba a confirmar para siempre. Terminó teniendo que dejar el lugar porque Dios había confirmado a otro. Entonces es tiempo de empezar a esperar esas cosas que Dios prometió. Todos, ¿quién no tiene promesa? Yo tengo promesa de Dios. Todos tenemos promesa de parte de Dios. Y si nunca te dijeron, la Biblia está. Tenés un montón de promesas de parte de Dios. Ahora es tiempo de empezar a esperar, de recapacitar, de esperar que esas promesas se cumplan. Ahora, ¿qué tenía que haber sido Saúl? ¿En qué falló Saúl? En la obediencia a Dios. La espera que genera obediencia. ¿Obediencia a quién? Obediencia a Dios. Si uno lo mira del ámbito humano, y bueno, Saúl no hizo nada malo. Porque Saúl no hizo nada malo, ofreció holocausto. No es que hizo un becerro, no, él ofreció holocausto a Jehová. Pero Dios, que le había dicho que esperara la llegada de Samuel. Qué importante es esperar. Qué ansiedad tenemos nosotros como seres humanos. Vamos de viaje y queremos llegar enseguida. Vamos a un mercado, queremos salir enseguida. Es una cosa que tenemos una ansiedad. Y es eso lo que hay que bajar. La ansiedad y saber esperar. Dice Isaías 40, capítulo 40, versículo 31, dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. O sea que está diciendo el Señor que si esperás a Jehová, si esperás a Dios, Él te va a dar fuerzas. Caminarán y no se cansarán. Él te va a dar nuevas fuerzas. Pero a veces hasta pierdo las fuerzas esperando la respuesta de parte de Dios. Sí, pero la palabra de Dios, ¿qué dice? Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Correrán y no se cansarán. O sea que Dios te da fuerzas para que esperes. Pero los que esperan en Jehová. Fíjense en cuántas veces en la Biblia está hablando de esperar. Nos dio un ejemplo que fue el de Saúl. Y ahora nos dice que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán. Qué lindo correr y no cansarte. Volar como las águilas. Pero los que esperan en Jehová. ¿Y qué está diciendo? Las águilas ven las situaciones de arriba. No ven al ras del piso. Ellos ven a metros de altura. Y a veces cuando uno va, acá no se ven, pero Mendoza, esos lugares se ven las águilas y uno los ve allá arriba, chiquititos, allá. Ellos ven las situaciones de arriba. O sea que nos va a dar alas, ¿para qué? Para ver las situaciones de arriba. ¿Y de arriba cómo se ven las situaciones? Chiquititas. Cuando nosotros estamos abajo, este templo lo vemos grande. Si voláramos en un avión, lo veríamos chiquito así. O sea que Dios te va a dar alas para que vueles y veas la situación de arriba. Fíjense en lo importante de meditar en lo que Dios nos está hablando. Y sí, y me podrá decir, Claudio, pero yo estoy acá y no estoy volando. Sí, seguramente. El pueblo de Israel el profeta Jeremías estaba hablando en un lugar todo desolado, en ruinas, donde gente tenía hambre, donde quizás no tenían ni ropas, donde no tenían un lugar donde dormir. Desde ese punto estaba hablando el profeta Jeremías.
en el libro de Lamentaciones. Pero Dios te va a dar alas para que vueles y veas las situaciones de arriba. Dice el versículo 22 en Lamentaciones: pero la misericordia de Jehová, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y yo buscaba en el diccionario el significado de misericordia, y misericordia dice virtud a compadecerse de los sufrimientos ajenos. Virtud de compadecerse a los sufrimientos ajenos. O sea que por la virtud de compadecerse de los sufrimientos ajenos, Jehová no nos ha consumido, dice. O sea, Dios tiene la virtud de compadecerse de nuestros sufrimientos. Fíjense lo que significado de la palabra misericordia. Él se compadece de tu sufrimiento, de mi sufrimiento. Y dice que las misericordias se renuevan cada mañana. Y esto es como que aquello que tenemos home banking, siempre miramos el estado de la cuenta en el home banking. Y esto es como que la misericordia es como que se renuevan cada mañana, dice. Entonces, el banco te deposita 86.400 pesos a las 0 horas para que vos gastes durante todo el día. Pero a las 23:59 con 59 segundos se te terminó el saldo. Pero a las 001 otra vez te deposita 86.400 para que vos gastes durante el día. Dice que las misericordias se renuevan cada mañana. Para que vos, el banco te deposita esa plata. ¿Y vos en qué lo invertiría? Salía a consumir, a gastar. Ahora, ese saldo no se acumula al otro día. Ese saldo es para gastar en ese momento, en ese día, durante ese transcurso de esas 24 horas. Ahora, el Señor hoy a la mañana te depositó 86.400. Muchos van a abrir. El pastor fue el primero que agarró el home banking. ¿Sabes una cosa? El Señor te depositó 86.400 segundos. Es la cantidad de segundos que tiene un día para que vos lo gastes. Y todas las mañanas nadie te asegura de que al otro día el banco te deposite eso. Nadie te lo asegura. Ahora, si te sobraron algunos segundos, no es que lo acumulás para el otro día, ni que vas a hacer un cheque para invertir al otro día, no, ni que girás en descubierto. Vos tenés 86.400 segundos del día. Al otro día, las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Ahora va a llegar un día que esos 86.400 no te lo van a depositar en el banco. Ahora, ¿en qué invertís ese tiempo? Si el banco te depositara, ¿qué haces? Salís a comprar. No quiero ni preguntar. ¿En qué salimos a comprar? Imagínate, Silvia, si tenía 86.400 en cuenta DNI. Ahora, ¿en qué invertimos esos 86.400? Esa misericordia que Dios nos dio durante hoy. Dice la palabra de Dios que tenemos una gran comisión, que es ir y predicar el Evangelio. Ahora invertimos, aunque sea, no sé, 30.000 de eso, en ir y predicar el Evangelio. Yo no digo los 86.400 porque habría que hacer la cuenta, no la hice, de cuánto es lo que dormimos. Pero, ¿invertimos un tiempo en eso? Dice que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Y yo leía y pensaba en mi vida, Señor, a veces no somos ni obedientes, a veces ni hacemos lo que tenemos que hacer, que tu mandato es ir y predicar el Evangelio, es la gran comisión. Y a veces despilfarramos segundos en cosas que
no tienen ni sentido. Esto como cuando salieron los famosos todo por 2 pesos. Uno iba y compraba cosas que no tenían sentido, que no lo iba a usar nunca, pero eran 2 pesos. Era barato. Y a veces nosotros en nuestro tiempo hacemos lo mismo. Despilfarramos en cosas que no tienen ni sentido. Y no hacemos realmente lo que tenemos que hacer. Hermanos, afuera hay gente que se pierde. Afuera hay gente que hoy murió y quizás no conoció al Señor. Quizás nunca nadie le haya hablado. Y nosotros tenemos un tesoro. Tenemos una salvación. Tenemos la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Pero estamos envueltos en una burbuja y en una cápsula donde lo único que miramos es que nos falta, o a que no llegamos, o que no tenemos. Terminamos mirándonos a nosotros mismos. Y dice la palabra de Dios que la misericordia es lo que Dios nos da a nosotros todos los días. Dice el versículo 23, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Hermano, la fidelidad de Dios es aquel ancla sobre nuestras vidas. La fidelidad de Dios hacia nosotros es incomparable. Y muchas veces pasamos por situaciones donde amigos nos traicionan, familiares nos traicionan, donde no esperamos la falta de fidelidad de cierta gente. Pero Dios es fiel. Dios es fiel a nuestras vidas. Ahora nosotros somos fiel. Invertimos los roles. Nosotros somos fiel a su palabra. Merecemos algo a veces. Y yo siempre digo, el pastor siempre tiene eso de como la oveja dice, dame, bendíceme, guárdame. Siempre cuenta esa historia. Y nosotros somos como la ovejita. Bendíceme, guárdame, ayúdame. Y la fidelidad de Dios siempre está con nosotros. A veces yo pienso, ¿dónde estaría si un día no hubiese venido a los pies de Cristo? ¿Dónde estaríamos? Vaya a saber. Dice, su fidelidad se renueva cada mañana. La fidelidad de Dios se renueva cada mañana. Parece que el Señor no quiere que hable de lo trabajo por la torre. Dice Romanos 8:28. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que aman a Dios. Dice Hebreos 10:23, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Mantengámonos firmes. Mantengámonos firmes, porque fiel es el que lo prometió. Y te puede fallar cualquiera, pero Dios sigue siendo fiel. Y aunque a veces hasta ni lo sentimos, Dios es fiel. Dice Deuteronomio 7:9, porque la fidelidad de Dios perdura por generaciones. Y dice Deuteronomio 7:9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones.
La fidelidad de Dios perdura por generaciones. Dice 1 Corintios 1:9, fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios. 2 Tesalonicenses 3:3, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Pero fiel es Dios que nos afirmará y nos guardará del mal. Es una promesa de parte de Dios. Fiel es Dios que nos guardará del mal. Hermanos, la fidelidad de Dios no va a cambiar. Lo que Él prometió lo va a cumplir. Más allá de que pasen situaciones en la vida, Dios va a cumplir lo que prometió. Su fidelidad no cambia. No cambia. Y Dios termina siendo fiel, aunque nosotros no lo seamos, porque su palabra no cambia. La grandeza de su fidelidad es nuestra roca, es nuestra esperanza, es nuestra seguridad. Yo escribía hoy a la mañana y decía, es nuestra esperanza. Tenemos esperanza, tenemos seguridad. Podemos confiar en su fidelidad en todo momento. En todo momento podemos confiar en la fidelidad de Dios. ¿Podemos confiar en la fidelidad de un humano, de una persona? No. Ahora, ¿podemos confiar en la fidelidad de Dios? Sí. Sí. Fiel es Dios, que Él lo prometió. Hermanos, ya para ir cerrando, yo sacaba de este contexto de la Biblia 4 palabras. La primera, ¿cuál era? Recapacitar, recapacitar, reflexionar detenidamente sobre algo. Y en esta mañana, hasta cerrar tus ojos si querés. No te distraigas. Y reflexiona detenidamente sobre algo. Jeremías lo decía en el contexto de una desolación. Y así tu vida esté en ruinas, esté desolada. Reflexiona detenidamente sobre algo. Y aunque veas todo oscuro, Dios tiene una salida. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. La segunda palabra que yo sacaba, esperar. Esperar. Reflexioná. Ya reflexionaste. Ahora esperá. Esperá la respuesta de parte de Dios. No te apresures. No hagas lo que hizo Saúl. Apresurarse. No. Esperá. Esperá. Esperá la respuesta de parte de Dios. La tercera palabra era misericordia. Misericordia. Y veíamos que misericordia era la virtud a compadecerse de los sufrimientos ajenos. La virtud a compadecerse de los sufrimientos ajenos. Ahora, invertimos los roles. Nosotros tenemos misericordia hacia los que se pierden. Y lo digo por uno mismo. ¿Tengo misericordia por los que se pierden? Es la virtud de compadecerse de los sufrimientos ajenos. La virtud de compadecerse de los sufrimientos ajenos. Y el Señor tiene virtud por compadecerse de los que están sufriendo. Jeremías lo seguía diciendo y sigo repitiendo en un contexto de desolación, en un contexto
de llanto, en un contexto de sufrimiento. Pero él estaba diciendo, recapacitemos a lo que estamos haciendo. Recapacitemos a lo que estamos haciendo. Esperemos. Tengamos misericordia. Y la última palabra que saqué de este contexto era fidelidad. La fidelidad de Dios hacia nosotros. Que podamos vivir que cada día sabiendo que la fidelidad de Dios es nuestro sustento, es nuestra seguridad. Que tengamos esa seguridad de que Dios sigue siendo fiel a nuestras vidas. Y aunque no veamos las situaciones hoy, sigamos esperando, porque Dios va a responder a su tiempo. Y como les decía hoy cuando empecé, hace años que venimos esperando con mi esposa una respuesta de parte de Dios. Pero sabemos que la fidelidad de Dios no cambia. Sabemos de su misericordia, sabemos de su amor, y a su tiempo va a venir la respuesta de parte de Dios. Y a veces se pone dura la espera, y sí, y a veces sí. Y hasta a veces nos hemos enojado, pero le hemos pedido perdón a Dios, porque sabemos que la respuesta va a llegar a su tiempo. La palabra de Dios habla de cronos y kairos, tiempo y ocasión. Son dos vértices que se cruzan, y cuando se cruzan no es porque lo cruzamos nosotros, es porque lo cruza Dios. Entonces aquello que mande Dios de parte de Él, sabemos que va a ser de bendición para nuestras vidas y para la vida de cada uno de ustedes. Y si en esta mañana te sentís en ruinas, como se sentía el pueblo de Israel, sabes que la misericordia de Dios está siempre. Sabes que la fidelidad de Dios está siempre. Es algo que tenemos que tener presente. Y aunque abras tus ojos y veas como Jeremías, toda una ciudad destrozada, una ciudad que supo experimentar la gloria de Dios, un pueblo que supo ver los milagros más grandes de la historia, hoy estaba pasando por una desolación. ¿Y cuántas veces hemos experimentado, hemos visto y hasta hemos vivido en carne propia los milagros de parte de Dios? Y a causa de la rebelión, el pueblo estaba viviendo hambre, miseria, cautiverio, desolación. Pero la misericordia de Dios los alcanzó. Somos su pueblo escogido. Y si hoy necesitas en esta mañana una administración de parte de Dios, toma la decisión, parate, levantá la mano, vamos a estar orando por vos y vamos a ponernos de pie en esta mañana. Simplemente decirle: Señor, vos sabés lo que estoy viviendo, pero en mi corazón está que quiero recapacitar, que me detengo y quiero empezar una nueva vida. En esta mañana quiero reflexionar sobre lo que estoy haciendo, Señor. Decirle con tus palabras: Señor, quiero recapacitar. Como lo dijo Jeremías, recapacité en mi corazón. Ya no lo hacía con la mente, Jeremías, lo hacía con el corazón. Entonces en esta mañana decirle: Señor, quiero recapacitar
en mi corazón. Ya no quiero más esta ruina para mi vida. Quiero empezar una vida nueva. Porque tu palabra dice que vos le das alas como las águilas. Tu palabra dice que correremos y no nos cansaremos. Tu palabra dice que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Señor, no tengo fuerzas. Quiero empezar, pero no tengo más fuerzas. Y matemáticamente cualquier cosa multiplicada por 0 es 0. Pero para Dios dice que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. En esta mañana, Señor, multiplica mis fuerzas. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ministra la vida de cada uno de mis hermanos. Y aquellos que esta mañana quieran recibir la misericordia de parte de Dios, da un paso al frente. No te quedes en el lugar. Espíritu Santo, te damos gracias. Te damos toda la gloria, toda la honra, todo el poder. En pocos minutos nos retiraremos de aquí, pero no de tu presencia. Señor, sigue ministrando la vida de cada uno de nosotros, Señor. Ministra, Padre, ministra su vida, ministra sus corazones. Tú conoces el entrar y el salir de cada uno de ellos, Señor. Tú sabes, Señor, que ellos en sus corazones quieren adorarte, quieren amarte. Levanta la mano y dice: Señor, quiero más de ti en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, toda la honra, todo el poder. Te damos toda la gloria, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Adoremos por unos minutos más al Señor. Te damos gracias. Señor, bendice la vida de cada uno de mis hermanos. Bendice sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.